esta ocasión nos sumergimos de nuevo en esa partida de rol que dejamos la semana pasada. Ajá. ¿Recuerdas a nuestros aventureros? Mr. Lost, Paul deGrasse, Michael y Sam Sí, sí. están en medio de un misterio Ah, que gira en torno a una extraña ceniza. sí. Y la cosa se ha puesto realmente turbia. Lo interesante es cómo las consecuencias del episodio anterior afectan directamente a los personajes en este. Ya, Recordemos que Mr. Lost acabó gravemente herido. claro. Y Paul, Sí. bueno, digamos que el opio no es el mejor aliado para una investigación, para Sobre. ponernos en contexto. Sí. El grupo se dirigía al norte en busca de respuestas sobre esa misteriosa ceniza. Mr. Lost estaba en mal estado y Paul, siempre fiel a su adicción, Sí. lidiaba con sus propios demonios. Sí. De hecho, en el anterior episodio vimos cómo esa adicción le llevó a robar opio de la enfermería del pueblo. Uf. Y no solo eso, Claro. su dependencia al opio le lleva a protagonizar momentos Ah, de humor negro en una situación bastante tensa. sí, sí. Imagina, estás en un hospital, necesitas una dosis desesperadamente Uf, y tienes que engañar a un enfermero que ya sospecha de ti, ya. desde luego. Pero también nos habla de su desesperación Claro. y de lo lejos que está dispuesto a llegar para satisfacer su adicción. Y recordemos que tanto él como Mr. Lost comenzaron a desarrollar esas extrañas marcas similares a branquias, parecidas a las que tenían los habitantes del pueblo, ¿Es verdad? precisamente. Lo que hace que su decisión de viajar a Ciudad sin nombre sea aún más intrigante. Ahí está. Un pueblo aparentemente abandonado dentro de un pantano seco. Es como si el máster del juego estuviera insinuando sutilmente una conexión entre el agua y los extraños sucesos. Totalmente. Y si la transformación de los habitantes está ligada a la sequía del pantano. Es una posibilidad. Totalmente. Sin duda. Y no olvidemos la escena que presenciaron Michael y Sam. Claro. Una ambulancia que transportaba pacientes, Sí. incluidos sus compañeros inconscientes, a una iglesia donde un reverendo lacuamutado está llevando a cabo una especie de ritual. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El ritual implica derramamiento de sangre y resurrección, Sí. pero los resucitados son diferentes. ¿En qué sentido? Muestran cambios físicos Ajá. y ya no hablan su idioma original. Ah, ¿no? Lo han reemplazado por un croar similar al de una rana. Qué cosa más rara. Siniestro, como poco. Y menuda forma de dejarnos en suspense. Vemos a Paul el siguiente en la fila para este extraño ritual, Ya. su destino pendiendo de un hilo. Enviroso tal. ¿Qué está pasando aquí? Si conectamos esto con la trama general, Sí. parece que la ceniza, el agua y ahora este ritual están entrelazados. Definitivamente hay algo siniestro en juego. Ya. Y estas transformaciones son solo la punta del iceberg. Y no olvidemos la transformación del propio reverendo Lacroix. Claro. En el anterior episodio lo vimos afectado por la ceniza, Sí. pero aún conservaba su humanidad. ¿Cierto? Ahora parece un ser completamente distinto. Totalmente. ¿Habrá sido él el responsable de la sequía del pantano? Es una buena pregunta. ¿Qué busca con estas resurrecciones? Es una pregunta inquietante. Ya, Y si no busca la resurrección en sí misma, Ajá, sino la transformación. ya veo. Recordemos que los resucitados pierden su lenguaje original sí. y adoptan esa forma de hablar similar a las ranas. Es verdad. Podría ser que esté intentando crear un nuevo tipo de ser. Desde luego la cosa se pone interesante. Sí. Y con Paul a punto de ser sometido al ritual. Uf, La tensión es máxima. totalmente. ¿Conseguirá escapar? ¿O sucumbirá a la transformación como los demás? Tendremos que esperar al siguiente episodio para descubrirlo. Pues sí, la cosa se pone seria. Sin duda. Pero antes de adentrarnos en la siguiente parte de esta historia, Claro. me gustaría saber qué te ha llamado más la atención de lo que hemos visto hasta ahora. Para mí, sin duda, la transformación del reverendo Lacroix. Mm, Era un personaje inquietante, pero ahora es como si se hubiera convertido en la encarnación de la fuerza maligna que hay detrás de todo esto. Totalmente de acuerdo. Sin duda. Y me muero de ganas de saber en qué consiste ese ritual y qué le va a pasar a Paul. Habrá que esperar. Pero eso lo dejaremos para la segunda parte de esta inmersión. Estupendo. No te vayas. Aquí te esperamos. Retomando donde lo dejamos, ahora te encuentras dentro de la iglesia presenciando cómo se desarrolla este horrible ritual, pero no eres un simple observador pasivo.
Recordemos, Paul y Mr. Lost están a punto de convertirse en participantes involuntarios de esta retorcida ceremonia. Menuda pesadilla. Una cosa es ver que esto le suceda a otros personajes. Claro. Pero cuando se trata de los tuyos propios... Ya, debe ser intenso. Totalmente. Y plantea una pregunta importante. ¿Cuál? ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo de este ritual? Sabemos que los individuos resucitados cambian física y lingüísticamente. Pero ¿qué pasa con sus mentes, sus almas? Es posible que el ritual no sea letal y que estén siendo manipulados por el reverendo. Claro, siguen siendo ellos mismos o son marionetas controladas por este reverendo Lacroix mutado. Exacto. ¿Y qué significa este lenguaje similar al de las ranas? No puede ser un simple detalle aleatorio. Exacto, es como si hubieran sido despojados de su humanidad y reemplazados por coherentes. Algo más, algo conectado al agua, tal vez teniendo en cuenta la ubicación del pueblo y la extraña atracción de Paul hacia ella. Recordemos que en el episodio anterior, Paul se sentía extrañamente atraído por el agua, incluso llegó a beber del pantano. Buena observación. Y recordemos esas marcas de mordeduras que todos tenían en ese pueblo anterior. Empieza a aparecer una enfermedad que se propaga por el agua, transformando a la gente en estas cosas. Lo fascinante aquí es cómo el máster del juego está combinando elementos de horror corporal, horror cósmico. Y el clásico misterio a la antigua es un cóctel potente que te mantiene al límite preguntándote qué terrorífica revelación te espera a la vuelta de cada esquina. Y la transformación del reverendo Lacroix, que ya era un personaje peculiar, le añade una capa extra de inquietud. De acuerdo, volviendo a nuestros héroes, Michael y Sam están afuera viendo cómo sucede todo esto. Deben sentirse impotentes, ¿verdad? Es decir, ¿qué pueden hacer contra un predicador rana mutado y una horda de sus bills? Lo que sean. Es un dilema clásico. Se lanzan a la acción armas en ristre arriesgando sus propias vidas y potencialmente empeorando las cosas. O intentan un enfoque más sutil recopilando información, buscando ayuda y planificando una intervención estratégica. En el fondo, ellos también están afectados por la ceniza y podrían sucumbir a la transformación en cualquier momento. Difícil decisión, pero conociendo a estos tipos no se van a quedar de brazos cruzados sin hacer nada. Son demasiado leales, demasiado motivados para salvar a sus amigos. Y recordemos que tienen ese revólver que encontraron. Podría ser la clave para derrotar a Lacroix. En efecto, y aquí es donde entran en juego sus personalidades y habilidades. Michael, el estratega sensato, podría abogar por la cautela y la observación. Sam, la impulsiva cabeza caliente, podría estar deseando pelear. Y no olvidemos que tienen ese revólver. Sí, pero es un solo revólver suficiente contra una amenaza sobrenatural. Quiero decir, esta no es la típica banda de forajidos. Esto es algo completamente distinto. ¿Qué opciones realistas tienen? Por eso sus elecciones importan tanto. Cada decisión, cada acción podría tener consecuencias nefastas, no solo para ellos mismos, sino también para sus compañeros capturados y quizás incluso para el destino de toda la región. La cosa se pone seria. Entonces, antes de pasar a la siguiente parte de esta historia, tengo que preguntar, si tú fueras Michael o Sam, ¿cuál sería tu próximo movimiento? Esa es una pregunta difícil. Es tentador decir que hay que entrar y luchar, pero creo que en este caso me pondría del lado de Michael, recopilar información, evaluar la situación e intentar encontrar una debilidad en el funcionamiento de esta secta, tal vez investigar el origen de la ceniza, ya que parece ser la raíz del problema. Movimiento inteligente. A veces, un poco de planificación estratégica puede ser más eficaz que la fuerza bruta. Pero bueno, veremos qué deciden hacer nuestros héroes en la siguiente parte de esta inmersión. No te vayas. Llegamos al acto final de este episodio, y las preguntas que planteábamos anteriormente cobran ahora una nueva urgencia. Porque ya no se trata solo de comprender lo que está sucediendo, ahora hay que averiguar cómo detenerlo. Michael y Sam no pueden quedarse de brazos cruzados viendo cómo sus amigos se convierten en Damare, lo que sea que sean esas cosas. Exactamente, se ven obligados a actuar y las decisiones que tomen tendrán repercusiones en toda la historia. Intentarán rescatar a sus amigos directamente. No sé. Buscarán ayuda de los habitantes del pueblo que quedan. Aunque esa gente parezca extraña. Claro, confiar en cualquier persona de este pueblo parece una apuesta arriesgada, especialmente después de presenciar ese grotesco ritual. Lo fascinante aquí es cómo el máster del juego está difuminando la línea entre el bien y el mal. Sí. No es un caso claro de héroes contra villanos. Ay, bueno. Todos están comprometidos de alguna manera, impulsados por sus propios miedos y deseos. Es como si estuvieran atrapados en una pesadilla de la que no pueden despertar. Y lo peor, parece que lo que está sucediendo en este pueblo es solo un síntoma de un problema mucho mayor. Si conectamos esto con el panorama general, la ceniza, el agua, las mutaciones, todo apunta a algún tipo de contaminación generalizado. Y si esta secta está operando en otros lugares,
Las implicaciones son aterradoras. ¿Qué panorama tan desolador? ¿Dónde deja esto a nuestros héroes? Buena pregunta. ¿Qué opciones les quedan? Esa es la belleza de un buen juego de rol. Las posibilidades son infinitas. Ya. Podrían intentar luchar para salir, pero ¿contra qué probabilidades? Claro. Podrían intentar razonar con los habitantes del pueblo transformados, pero ¿qué idioma hablan ahora? Y están entre la espada y la pared. Cada opción conlleva una gran dosis de riesgo. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan atractiva. Nos quedamos con más preguntas que respuestas, una sensación de inquietud que perdura mucho después de que el juego haya terminado. Entonces, antes de concluir, dejemos a nuestros oyentes con una última reflexión. Imagina que estás en la piel de Michael y sea más visto el ritual, conoces el peligro y tienes que tomar una decisión. Luchar, huir o encontrar otra salida. ¿Qué harías tú? Es una situación escalofriante, ¿no? Y la verdad es que no hay una respuesta fácil. Ya. Pero ese es el objetivo, ¿no? Ya. Forzarnos a enfrentarnos a lo desconocido, a lidiar con la oscuridad y tal vez encontrar un atisbo de esperanza frente a la desesperación. Bien dicho. Esta inmersión ha sido un viaje salvaje y no hemos hecho más que empezar. Mantente atento al próximo episodio donde profundizaremos aún más en este siniestro misterio y veremos qué destino les depara a nuestros intrépidos aventureros.